Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, en el cual vamos eh, a entrar a otro tema. En particular, tiene que ver con el cambio de variable para la transformación de ecuaciones diferenciales. Y eso es algo que usted va a tener que estar aplicando muchas veces. O sea, la ciencia de esto es saber aplicar cambios de variable, que son análogos a los que hacen ustedes en integrales. Muchas veces en estos temas los cambios de variable van a ser sugeridos. O sea, a usted le van a decir, aplique el siguiente cambio. Esto va a ser en la mayoría de los casos, salvo en algunos ejercicios muy particulares, ¿verdad? Eh, pero bueno, entonces la esencia en este momento es que usted tenga la capacidad de entender qué implica y qué hay que hacer a la hora de aplicar un cambio de variable a una ecuación diferencial. Entonces vamos a comenzar a introducir este tema justamente con este ejemplo que dice que pruebe que esta ecuación diferencial que está por acá se puede reducir o se transforma a una de variables separables por medio de este cambio de variable, v igual a y entre x, ¿ok? A como está la ecuación, lo que implica es que este q es una función, probablemente va a ser una función continua, va a ser una función continua. Entonces, en realidad aquí lo que dice es que esto es un modelo general. Es un modelo general de muchas posibles ecuaciones. Por ejemplo, se me ocurre como que usted tenga de y de x igual a la tangente de y entre x. Eso es una posible ecuación de estas, escogiendo como la función q, la función tangente x, o que sea de y de x igual a la raíz de y entre x, en el caso particular que esté escogiendo como la función q a la raíz de x, y así consecutivamente. Entonces, eso es lo que significa que todas las ecuaciones que tienen esta forma se pueden transformar en una ecuación de variables separables. Ahora, eso no quiere decir que usted se lo tiene que aprender, es un ejercicio particular, no tiene mayor importancia que el hecho que usted entienda cómo se aplica un cambio de variable. Este es un ejercicio bastante básico. Entonces, así como estamos, dado que aquí está y dependiendo de x, o sea, la derivada de con respecto a x, lo que implicaría es que y es función de x. Cuando usted incorpora este tipo de cambios de variable, normalmente, digo normalmente porque habrá ejercicios donde esa regla no se respeta, pero normalmente lo que usted hace es un cambio de variable dependiente. Es decir, un cambio como este lo que implica es que ahora v va a ser la variable dependiente y x sigue siendo la independiente. Es decir, v va a tener el rol que tenía la y, va a tomar el rol que tenía la y. ¿Ok? Entonces lo que queremos es obtener una ecuación en la que haya solo variable v y variable x. Y v va a depender de x y la y tiene que desaparecer. ¿Ok? Entonces, así como estoy, tomo el cambio de variable. Y si yo le aplico ese cambio de variable así a la ecuación, me va a quedar que la ecuación se transforma en dy de x igual a q de v, ¿no? Y el problema es que la ecuación yo no la puedo dejar así porque aquí hay tres variables. Entonces, la esencia del cambio de variable es que la derivada la derivada que hay en la ecuación diferencial hay que cambiarla, porque esta derivada lo que expresa es la razón de cambio de y con respecto a x. Y si usted me dice que va a eliminar la y, pues entonces no es simplemente decir que ahora es la derivada de v con respecto a x, no es así. La transformación de la derivada se hace derivando el cambio de variable. Y esto a usted debería sonarle muy idéntico a cuando en cálculo diferencial a usted le dicen que va a aplicar un cambio de variable en una integral, que a usted le dicen, cuidado se le olvida derivar el cambio de variable. Bueno, aquí es lo mismo, cuidado se le olvida derivar el cambio de variable. Entonces a usted la ecuación diferencial se le convirtió en esto. Si yo tomo el cambio de variable, un trabajo aquí paralelo, entonces sería, normalmente uno trata de evitar los cocientes, por razones obvias, ¿verdad? Los cocientes son muy incómodos de derivar, generan denominadores y todo. Entonces me parece muy razonable que yo le diga a usted aquí que ese cambio de variable lo voy a reescribir como y igual a v por x. Y ahora voy a derivar a ambos lados con respecto a la variable independiente, que es x. En cuyo caso, entonces, si yo derivo con respecto a x,
Entonces, me quedaría arriba derivada de y con respecto a x igual a. Y aquí habría un producto de funciones, porque yo estoy suponiendo que v va a tomar el rol que tenía y. Así que v va a llegar a depender de x. Conclusión, aquí habría un producto de funciones. La derivada de la primera con respecto a x por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, que es x, con respecto a x es 1 por la primera sin derivar. Y entonces, ese proceso de derivación me establece cuál es la equivalencia. Lo que me está diciendo es que y' tienes que cambiarlo por v' por x más v. Esta es la equivalencia que me está diciendo por quién habría que cambiar. Entonces, esta derivada que tenés por acá, se te convierte en ¿quién? Se te convierte en v' por x más v igual a q de v. Y aquí sí es razonable que yo diga que ahí ya yo desaparecí la y, ya yo transformé la ecuación. Entonces ya el cambio de variable estuvo bien aplicado. Ahora lo que hay que hacer es enfocarse en la segunda parte del ejercicio que dice que se convierte en una de variables separables, lo cual es evidente porque acá usted puede ver que esto es v' por x igual a q de v menos v, pasando a restar, y de aquí la separación de variables es bien sin gracia, porque simplemente me quedaría aquí de v de x, y por lo tanto encapsulo esto como si fuera una sola expresión, y haciendo el intercambio me quedaría que 1 entre q de v menos v de v es igual a 1 entre x de x, y aquí ya tienes la separación de variables. Obviamente usted no me va a decir, profe, ¿ahora qué? ¿Integra ambos lados? Pues obviamente no voy a ponerme a integrar. Primero porque lo que me decía el ejercicio es pruebe que se convierte en, ya lo hice. Y ahora, ¿cómo voy a integrar si yo no sé quién es la función v? Si la función v es una raíz cuadrada, entonces ya yo sé que ahí sería integrar la función que queda, y así consecutivamente. Pero el ejercicio no era resolver, el ejercicio es pruebe que la ecuación se le convierte en una de variables separables. Y aquí están las variables separadas. Todo lo de la izquierda depende de v y todo lo de la derecha depende de x. Así que logré el objetivo. Resumen, el ejercicio, el espíritu del ejercicio es que usted vea que cuando usted aplica un cambio de variable, el objetivo es transformar la ecuación. De pronto transformar en una que usted ya sí reconoce. ¿Okay? Es la misma historia las integrales. Y un principio básico que se respetan las integrales, que aquí también, es que toda vez que apliques un cambio de variable, tenés que derivar el cambio de variable para poder transformar las derivadas viejas, pasarlas a la equivalencia correspondiente con las variables nuevas. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese ejercicio? Que ya ahí se finalizó. ¿Completamente claros? Ahí me recuerden indicarme, a ver si estamos claros. ¿Ok? Bien, o cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a otro ejemplo. ¿Qué tiene todavía que ver con cambios de variable? Vean este otro. Dice, determine la solución. Aquí sí resuelva, lléguele hasta el final. Determine la solución de esa ecuación diferencial tomando el cambio u igual a x por y. Es exactamente la misma premisa. Simplemente le doy un consejo. Esto no es obligatorio. Mi consejo es que cuando usted le escribe la ecuación diferencial así, sin despejar el y', y le piden aplicar un cambio de variable, un consejo práctico, porque a veces disminuye un poco los cálculos, es despeje primero el y' y luego aplica el cambio de variable. Ahora, eso no quiere decir que desde aquí no se puede hacer, sí se puede hacer, y va a dar lo mismo, pero podría ser que eso te complique los cálculos. Entonces, lo que le estoy dando no es algo obligatorio, es un consejo. Así que como primer paso, yo esperaría que ustedes escriban y' igual a menos 1 más x a la 2, y a la 2 multiplicado por y, dividido entre xy menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por x. Ese es el despeje del y'. Y ahora, te vienes para acá, tomas el cambio de variable y lo vas a derivar.
bajo la misma premisa, si yo tomo un U igual a X por Y, normalmente, salvo que me digan lo contrario, lo que uno hace es un cambio de variable dependiente. La variable dependiente es Y, ¿cómo sé que es Y? Porque aquí dice Y'. Entonces significa que es la derivada de Y con respecto a X. Así que Y es la variable dependiente y me voy a mudar a variable dependiente U y la X se mantiene como variable independiente. Así que tomo acá y derivo otra vez, derivo con respecto a X. Por lo tanto, me quedaría U', derivando aquí con respecto a X. Nuevamente aquí tengo una regla de producto, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más X por Y'. ¿Ok? Y por lo tanto, de aquí yo puedo ver una equivalencia. Me diría que Y' hay que cambiarlo por Y', hay que cambiarlo por U' menos Y dividido entre X. Nada más que yo le digo que tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque la idea cuando usted aplica el cambio de variable es desaparecer la variable dependiente anterior y meter una nueva. Así que este cambio como que a mí no me sirve porque me estoy majando la cola. Si yo simplemente vengo de manera directa y cambio esto aquí, pues sigo dejando a Y. O sea, sigo a Y, la sigo ahí jugando, ¿no? Entonces la Y hay que desaparecerla. Y para eso siempre te tienes que apoyar en el cambio de variable que te están dando. En este caso me quedaría Y' igual a U' menos Y. ¿Pero quién es Y? De acuerdo con el cambio de variable, es U dividido entre X. Eso lo estoy tomando de acá. Y todo dividido entre X. Y ahora sí tiene sentido que yo diga que voy a agarrar esto y lo voy a poner acá. Lo voy a aplicar ahí. De hecho, lo voy a hacer descaradamente para que vean, me lo voy a traer, me lo traigo para acá, lo pego acá. Perfectísimo. Y ahora, ¿a qué me quedaría igual esto? Me va a quedar igual a, y aquí es donde voy con un poquito de calma, preste atención. Tengo el menos, aquí tal vez para no quemar mucho espacio, o si quiere le paso por arriba. Ok. Tengo un menos, sí, está bien. Tengo un 1, ponga el 1. X cuadrado, Y cuadrado. Ahí lo obligatorio es desaparecer la Y, pero si se ve un poquito, uno nota que aquí tiene U igual a X por Y. Así que si yo elevara al cuadrado, U cuadrado es igual a X cuadrado Y cuadrado. Conclusión, sin hacerle mucho enredo, esta expresión se cambiaría por U cuadrado. Esta expresión se cambiaría por Y cuadrado. ¿Por quién cambio esta Y? Ah, esa Y la cambio por U entre X. Nuevamente apoyándome en el cambio de variables. Siempre es ir al mismo lugar. En el denominador, ¿qué me quedaría? Me quedaría V menos, no, V no, U menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por X, y la X la dejo igual, porque no estoy peleando con la X, lo que estoy es cambiando de variable dependiente. Y de ahí en adelante, vea que aquí ya solo, ahí está la ecuación transformada, pero vea qué tamaño enredo. En ecuaciones diferenciales es muy clásico que usted tiene que hacer un esfuercito más para poder acomodar las cosas. Es la misma historia de integrales. De hecho, hay una correlación altísima entre integrales y ecuaciones diferenciales, porque depende mucho de que usted acomode bien para que usted la pueda visualizar. Y esos acomodos no necesariamente son tan sencillos. Por ejemplo, a mí se me ocurre acá que yo puedo cancelar la X con esta X. Esas dos X se cancelan. No puedo pretender hacer una separación de variables porque aquí quedaría una resta. Y recuerden que no pueden quedar ni sumas ni restas. ¿Ok? Entonces, se me ocurre que podría escribirlo como U', dejar el menos 1 más, dejar toda esta expresión a cómo está. Ajá. Y pasarle a sumar el 1 entre X. Y yo creo que ninguno de ustedes me va a poner peros si yo le digo que si el siguiente paso va a ser sacar ese U entre X a factor común. Porque si yo saco ese U a factor común, entonces acabo de generar un producto donde las variables están separadas. O sea, yo perfectamente puedo pensar que esto es multiplicado por U entre X. Y ya aquí yo tengo puras multiplicaciones, donde este factor solo depende de U. Entonces ya yo ahí puedo hacer la separación de variables.
O sea, ya yo ahí voy a lograr la separación de variables fijo se ve la separación de variables. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros. El ejercicio no ha muerto todavía, pero ya hice la parte, como la parte más importante. De aquí en adelante es un basurero de cálculos que los voy a hacer para ustedes. Pero hasta ahí estamos claros. Sí, sí, vamos bien. Esa es Sí, la parte profe. esencial. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, véalo para ustedes. A mí sí me ocurre que es muy razonable que yo les diga a ustedes, vea, agarre esta cosa que está aquí y fíjese a ver cómo la simplifica. Todo eso. No, no es. Ahí hasta lo copié y lo pegué. Jueguele. Por ejemplo, se me ocurre que este es del tipo de trabajo algebraico. Se me ocurre distribuir el 1, el menos, me quedaría menos 1 más u cuadrado. Voy a hacer la suma. Entonces, quedaría más u cuadrado menos 2u más 1. Vamos a ver. Profe, ¿no es menos u cuadrado? Cuando distribuye ahí el menos. Sí, sí, señor, correcto. Muchas gracias. Aquí es un menos, me faltó, me fui una finta. Más u cuadrado menos 2u. Voy bien, más 1, ahora sí. Y el denominador lo vamos a dejar igual. Me quedaría aquí u menos 1 elevado al cuadrado. Si uno dice, profe, ¿para qué usted elevó la fórmula notable a la hora de hacer la suma y luego en el denominador no la elevó? Y me dice, porque en realidad la conveniencia de haberlo elevado en el numerador es para que este se cancele con este y este se cancele con este. Y la fracción se me comienza a acomodar un poquito bonita porque me queda menos 2u dividido entre u menos 1 al cuadrado. Y si usted recuerda, notará que tenía esto a la par. Entonces, vea que la ecuación se me convirtió en menos 2u a la 2 por esta u que está aquí, dividido entre u menos 1 al cuadrado, y eso multiplicado por 1 entre x. Y ahí yo creo que está la separación de variables está descaradamente sencilla, porque me quedaría entonces u menos 1 al cuadrado dividido entre u cuadrado. ¿Para qué me voy a traer el 2? Lo voy a pasar al denominador a molestar, mejor lo dejo arriba. Lo importante es jalar el u cuadrado, ¿ok? De u. Y ahora aquí me queda el menos 2 entre x de x. Ahí está la separación. ¿Ves? Ahí está la separación. Y de aquí en adelante, entonces el asunto es métale la integral. Métale la integral. ¿Ves? Y ya eso es un problema completamente de integración. Ya uno ve que la integral de la derecha es directísima, menos 2 veces el logaritmo del valor absoluto de x. Y la de la izquierda, pues depende mucho de la experiencia que uno tenga integrando. Probablemente, ustedes recordarán que una integral como esa, lo conveniente es elevar la fórmula notable, y separar. Entonces, esto me quedaría como la integral de 1 menos 2 entre u más 1 entre u cuadrado. Y esa integralita de manera directa daría u menos 2 veces el logaritmo del valor absoluto de u, y aquí me falta un cuadrado, cuya integral es menos 1 entre u, más una constante de integración, que cuando yo lo jale para acá, no la voy a poner. Normalmente las integrales yo las hago relativamente rápida, ¿verdad? Porque parte de las premisas de este curso es suponer que la gente sabe integrar. Sin embargo, si en alguna integral que yo hago, usted tiene alguna duda, de profe, no le entiendo tal cosa, nada más me dice. ¿Ok? Entonces voy a transportar ese resultado para acá. De hecho, lo podemos hacer haciendo exactamente esto. Lo pego aquí. Y listo. Ya no me traigo la constante porque recuerden, por lo que expliqué en la clase anterior, que es suficiente con poner una constante de integración nada más. Y pues listo, listo entre comillas, porque me hace falta devolver el cambio de variable. Siempre cuando usted termina, tiene que devolver el cambio de variable. Entonces, si recuerdan, el cambio de variable era u igual a x por y. Entonces aquí me quedaría respuesta, la solución de la ecuación diferencial es x por y menos 2 veces el logaritmo natural de x por y menos 1 entre xy igual a menos 2 veces logaritmo de x más una constante de integración. De en adelante ya lo que seguirían son puros acomodos algebraicos, como que alguien multiplique para quitar el denominador y bla, bla, bla. Pero en resumidas cuentas, hasta aquí la solución está perfecta. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o estamos claros?
De mi parte todo claro. Ok, perfecto. Como pueden ver, hay una alta dependencia de las integrales. De hecho, el requisito fundamental para un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias es que uno sepa integrar bien. Ese es el requisito, ¿verdad? En un curso de resolver ecuaciones, me refiero. Ok. Entonces, ahí culminamos eso. Una más. Y uno, este ejercicio de pronto uno se lo topa y uno dice, ¿y qué? ¿Qué hago? No puedo hacer separación de variables de manera directa. ¿Por qué no puedo hacer separación de variables de manera directa? Porque ve que las variables están mezcladas a través de sumas y aquí hay una suma. Y recuerde que en variables separables la premisa básica es tienes que generar productos. Tienes que generar productos. Esa es la premisa básica. Generar productos. Entonces, de pronto, no es irracional, y es una pregunta para ustedes, no es irracional que yo le diga a usted, improvise un cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable usted cree que sea el que me podría servir? Digo podría servir porque es como en integrales. Si usted aplica un cambio y no le sirvió, entonces lo cambia un poquito, va uno como ajustando. ¿Cuál ustedes creen que puede servir? ¿O igual a qué? X más Y. Bueno, dale, me parece razonable, Edgardo, su propuesta. X más Y. Y si Edgardo tendrá razón si yo lo aplico y me queda algo que sea conveniente, ¿verdad? Entonces, llego por aquí a aplicarlo, primero lo derivo. Entonces me queda que U' es igual a 1 más Y'. Y por lo tanto, la ecuación, aplicando el cambio, me quedaría que este Y' más 1 me quedó aquí. Por lo tanto, se convierte directamente en du de x, de una vez la parte de la izquierda. ¿Ok? Ese Y' más 1 se convierte en du de x. Y en la parte de la derecha, lo que me queda es u a la m dividido entre u a la n más u elevado a la p. Y uno podría decir ahí, profesor, ahí las variables están separadas porque particularmente, o se pueden separar porque toda esta expresión solamente me quedó dependiendo de u. Entonces, nótese que esto se convierte en u a la n más u a la p dividido entre u a la m de u igual a dx. Y ahí se ve claramente que ya ahora sí las variables están separadas y por lo tanto se convierte en un problema de integrales. Ya de ahí en adelante. ¿Ves? Claro, no quiere decir que sea un ejercicio trivial, porque incluso hay un cuidado que hay que tener en este ejercicio. Un cuidado del siguiente tipo. Si usted está calculando esta integral, me parece muy natural que el primer paso sea no calcularla, sino separarla como u a la n menos m más u a la p menos m. ¿Sí? Sería separarlo de esa manera. Y la integral de la derecha sí la puedo calcular, es x más e. Esta integral sí es directa, es x más e. El problema es el siguiente, que estos son potencias de u, son potencias de u. Y las potencias de u casi siempre se integran de la siguiente manera. Sería u a la n menos m más 1 dividido entre n menos m más 1. Y la otra sería u a la p menos m más 1 dividido entre p menos m más 1. Sin embargo, esa integral que acabo de hacer es correcta con una restricción. ¿Cuál es la restricción? Este exponente no puede valer ¿qué? Cuando yo hago esta integral, este exponente no puede valer ¿qué? ¿Cuánto no puede valer ese exponente? Porque esta integral sería inválida, si no se integraría. Si el exponente vale ¿qué? 0, profe. 0 no es 0. ¿Qué opinan? Menos Menos 1. 1. Menos 1, correcto. Pamela, creo que fue, vi muy rápido el nombre, me parece que fue Pamela. Sería menos 1.
Porque si es menos 1, más bien cuando usted hace este proceso, sumarle 1, da 0, que es lo que usted más bien quiere evitar, y tendría razón. Quieres evitar dividir entre 0. Así que, Profe, es que yo ¿sí o no? entendí todo el exponente en general. No, el denominador sí tendría que ser diferente de 0. Aquí. Pero entonces este proceso de aquí a aquí es válido si n menos m es diferente de menos 1 y también si p menos m es diferente de menos 1 por la misma explicación. Entonces, así que esto es una respuesta condicional. Esta sería la respuesta al ejercicio a sabiendas de que hay que devolver el cambio de variable bajo esta condición. Devolviendo el cambio de variable, recuerden que u valía x más y. Entonces aquí quedaría x más y elevado a la n menos m más 1 dividido entre n menos m más 1 más x más y elevado a la p menos m más 1 dividido entre p menos m más 1 igual a x más c bajo estas condiciones. Entonces ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasa si n menos m es menos 1? Y digamos que el otro también. Es que en realidad son como muchas respuestas. Bueno, no muchas, son 4. ¿Saben por qué? Porque habría que contestar, ¿qué pasa si este es menos 1, pero este no? ¿Qué pasa si este es menos 1, pero este no? ¿Qué pasa si los dos son diferentes de menos 1? ¿O qué pasa si los dos son iguales a menos 1? Entonces se vuelve como respuestas muy majaderas, porque hay como 4 posibles respuestas. Estoy dando como los casos más, como los, no sé, los que son más lógicos, que es qué pasa si los dos son diferentes de menos 1 y qué pasa si los dos son menos 1. Si los dos son menos 1, entonces significaría que usted está aquí integrando u a la menos 1. Y la integral de u a la menos 1 daría logaritmo del valor absoluto de u más logaritmo del valor absoluto de u igual a x más c. Estos dos logaritmos se pegan y devolviendo el cambio de variable quedaría 2 veces el logaritmo del valor absoluto de x más y igual a x más c, y esa sería la respuesta. Esa sería. Y de ahí en adelante, pues usted dice, profe, le faltan 2 respuestas. Sí, me faltan 2 respuestas, que sería como un híbrido entre esta de aquí con esta de aquí. Y la otra opción sería este de aquí con este de aquí. Pero me parece que ya el ejercicio se vuelve muy odioso ponerme yo a escribir todas esas benditas combinaciones para ahí para acá. Entonces, quedaría así. Bueno, faltan las otras 2 respuestas, que si no me entendieron la idea, me indican, pero yo espero que sí me hayan entendido la idea de qué me refiero, de que hay todavía 2 combinaciones, de qué pasa si uno es menos 1 y el otro no. Son 2 combinaciones más. Uno podría resolver este problema para evitar este montón de combinaciones si en el enunciado del ejercicio yo simple pongo una condición. Pongo que ¿qué? Y le agrego condiciones. Le digo tal que n menos m sea diferente de menos 1 y que p menos m también sea diferente de menos 1. Si yo le agrego esta condición al enunciado, entonces la respuesta ya no tengo que comenzar a ver ese montón de combinaciones, sino que simplemente hubiera reportado como respuesta esta que está aquí. Listo. ¿Ves? Entonces, así sería la premisa. Lo que pasa es que como el ejercicio está abierto, tengo que ponerme a discutir combinaciones. Ok. ¿Quedó claro este ejercicio? Y que por cierto, ¿verdad que es un ejercicio que salió con cambio de variable y en ninguna parte decía cuál era el cambio de variable? Y eso a veces pasa, pero me parece que era como muy evidente cuál es el que uno tendría que proponer en ese caso. Claro, yo sé, hay ecuaciones que está el cambio de variable, pues ni dejando 3 días sin dormir se le ocurre cuál es. Pero pues, tampoco esa es la idea, ¿verdad? Bien, Profe, dime. ¿me podría repetir por qué fue que era logaritmo de u? Es que no escuché bien esa parte. Es que es la integral de u a la menos 1, que es 1 entre u. Ok, sí, listo, ya ¿Sí, todo bien. verdad? Sí, Ok, sí, por ahí. ajá. Ok. Y bueno, lo que les he dicho en las clases anteriores,
Vea, para practicar, trate de seguirme la secuencia. Yo como que te voy tratando de guiar más o menos al nivel. Porque si usted se mete a practicar, pues a lo loco, de manera desordenada, primero podría ser que se encuentre ejercicios que no son como el nivel del curso. O sea, podrían estar un poquito más pasados de la cuenta. Eso puede pasar. Usted sabe que en matemática eso es muy común, ¿verdad? Que niveles hay demasiados. Y lo otro que te podría pasar es que pegues con ejercicios que no sabes todavía hacer porque no hemos visto la materia. Entonces, mi consejo es, vea, apáñense con esto. Y ya usted sabe dónde lo agarré. Lo agarré del folleto 1 de Saray Meneses. Esa es la práctica que yo le sugiero. Está lindísima. Y si usted dice, Madre Santa, ese no lo sé hacer, ahí, dele. Y si no me preguntan, yo le voy ayudando, no hay ningún problema. Yo en este momento no le estoy diciendo a usted que lo estoy dejando preparado al 100%. Lo que le estoy diciendo es, lo estoy dejando listo o lo estoy dejando lista para que usted se ponga a pulsearla. Y el parámetro es, hagas estos ejercicios y si en alguno pega, me pregunta. En todos los de arriba, ve que la idea es que a mí me interesa verlos aplicando cambios de variable. O sea, me sugieren el cambio, ver que usted tenga la capacidad de transformarme la ecuación. Entonces, aquí hay bastantes ejercicios, ¿ok? Hay bastantes ejercicios por hacer. Se me ocurre que tal vez les puedo ayudar con este, antes de ya pasar a otro tema. Se me ocurre que tal vez les puedo ayudar. Les dejo toda esta lista de arriba y les puedo ayudar con este. Vamos a leerlo. Vamos a ayudarle un poquito con este. Dice, muestre que esta ecuación diferencial se convierte en una de variables separables al cambiar la variable dependiente y a v con esta transformación. Use este resultado para resolver esta ecuación que está acá. ¿Ok? Es que estemos claros que aquí f, lo que significa f de x, significa que f es cualquier función continua. Eso no hay ningún problema. Puede ser una tangente, una raíz cuadrada, un logaritmo, una exponencial, cualquiera. Y aquí es, la función g aquí es cualquier función con las mismas características, cuyo argumento es xy. Podría ser raíz de xy, tangente de xy, secante cuadrado de xy, bla, bla, bla. O vea, o se lo pongo con nombres y apellidos. Compare esto, este ejemplo particular de abajo, compárelo con la forma general que estamos analizando arriba. Pues simplemente quiere decir que el de abajo es un caso particular donde la función f es la función cuadrática x elevado al cuadrado. Y si comparo esto con esto, significa que la función g en ese ejemplo particular es la función seno, cuyo argumento es xy. ¿Ves? Ahí es la función seno. Claro, esto no quiere decir que usted me va a agarrar y me va a resolver esta. No, la idea es que usted me resuelva la general. Y luego, de lo que usted deduce de la general, se lo vamos a aplicar a esta de acá. Okay, entonces, como ya usted va tomando experiencia, me sugieren que el cambio que tome es igual a v igual a x por y, lo cual tampoco es tan mágico. Porque si usted vuelve a ver la ecuación, usted ve por aquí el xy y veo el xy. Así que de pronto no es tan raro que me pongan xy. ¿Ok? Entonces, me quedaría v', sigo haciendo lo mismo, sería y más x por y'. ¿Todo bien? Perfecto. Incluso usted puede decirme, profesor, ¿por qué no te haces el toque que dijiste antes, que mejor acomode la ecuación? Está bien, para ser consecuente voy a hacerlo. Entonces, de aquí acomodándola, quedaría como, quedaría x por g de xy de y es igual a menos f más y por g de xy de x. Y ahí donde está sería y' o de y de x es igual a menos f de x más y por g de xy dividido entre x por g de xy. Perfecto. Entonces, este y' lo cambio de acuerdo con lo que me dio por acá. Lo cambio por quién, con ese, llévela suave, porque habría que cambiarlo. Vea que hay que desaparecer la y. Así que sería v', le paso a restar y. Pero y es v entre x, de acuerdo con el cambio de variable. V es
perdón, y es igual a v entre x, y esto dividido entre x. Ok, eso es y'. Esto es lo que me voy a llevar para acá. Entonces me quedaría v' menos v entre x dividido entre x. Y ahora aplicando el cambio de variable a la parte de la derecha, ¿qué me va a quedar? Me queda menos f de x, que no hay nada que hacerle, más y, a ese sí hay que hacerle, porque esa y hay que cambiarla por v entre x. Ajá. Por g de v dividido entre x por g de v. Como pueden notar, esta x se cancela con esta. Y de aquí en adelante lo que le digo, vean, no se desespere. En estos ejercicios, casi que todos, la ciencia es acomódelo con cuidado, porque un buen acomodo te lo deja picando de una vez. Vea que aquí me quedaría v' menos v entre x igual a menos f de x entre g de v. Ajá. Perfecto. Y luego menos v entre x por g de v dividido entre g de v. Lo que hice fue separar el denominador a las dos expresiones que se están sumando arriba. Y con solo hacer eso, noto que este se cancela con este. Y por lo tanto, este término se me va a cancelar con este. Y me dice, ya, profe, ya se lo voló, porque entonces lo que me estaría quedando simplemente es, voy a continuar acá porque se me acabó la página, me quedaría v', que es de v de x, es igual a menos f de x dividido entre g de v. Bueno, y de ahí se ve clarito que me quedaría g de v igual a menos f de x de x. Y ahí están, se lo encierro en rojito para que quede pura vida. Aquí están las variables separables. Lo que yo acabo de probar, aquí está separado completamente. Ahí ya están separadas. Entonces, recuerde que el ejercicio lo que decía es, pruebe que la ecuación esa general, cuando le aplicas el cambio de variable, las variables te quedan separadas. Y listo. Ahora, si yo esto que acabo de razonar se lo aplico a esta ecuación, a veces los estudiantes pierden tiempo porque le dicen a uno, profesor, voy a empezar otra vez con la ecuación. Me dice, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya con todo lo que usted razonó, el ejercicio ya lo tienes. Vamos a insertar aquí una página nada más para no trabajar tan tallado ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a cacharme todo esto. Mejor, y se los voy a poner aquí para no quedar tan desordenado. ¿Ok? Entonces ya me queda ahí. Pues entonces les decía que para qué empezar otra vez desde cero. ¿A usted no le parece demasiado lógico que cuando ya yo agarro esta ecuación que está aquí, cuando yo tomo esta ecuación que está aquí, ¿quién sería la función g? Vea, la función g es el seno. Entonces significa que la ecuación se transforma directamente sin necesidad de hacer un solo cálculo en seno de v, porque la función g era seno. Y ahora aquí dice menos f de x. ¿Y quién es la función f? De acuerdo con la comparación de la forma general con la ecuación de aquí. La función f sería menos x al cuadrado de x. Vea qué cosa más ingracia. Y ya de ahí en adelante, ¿qué haces? Integras la integral de la izquierda, la integral de seno, es menos coseno. Y aquí me queda menos x a la 3 dividido entre 3 más c. Devuelve el cambio de variable. Recuerde que aquí se estaba tomando el cambio de variable. V igual a x por y. Entonces, esta sería la solución. Que probablemente, si estuvieras en un folleto, probablemente este menos con este menos te lo cancelarían. Muy probablemente. Entonces, te van a reportar como respuesta que coseno de xy igual a x a la 3 tercios más k
o tampoco se asuste si le multiplican a ambos lados por 3. Acostúmbrese a esas manipulaciones. Si a usted le multiplican a ambos lados por 3, pues entonces le quedaría aquí más bien multiplicar ambos lados por menos 3. Entonces le deja aquí un 3 y aquí un más k y se acabó. Esta es otra forma equivalente de reportar la solución que tengo aquí arriba. ¿Ves? Entonces, listo, ¿verdad? No tenía lógica que yo agarrara esta ecuación otra vez desde cero y la volviera a resolver. Eso sería absolutamente perder tiempo. Entonces, bueno, les hice un ejemplo más de la idea de los cambios de variable y pues les invito entonces a que se foguee haciendo la mayoría de acá. La mayoría, si te da tiempo, pues hágalos absolutamente todos, ¿ok? Y ahí vamos manejando el nivel. Pregunta, ¿aquí quedamos bien claros en ese ejemplo? ¿Sí se entendió completitico? ¿Alguna duda? Ok. Bien. Ahora, voy a canalizar mi explicación hacia un tipo particular de ecuación diferencial que se llaman ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ok? Las ecuaciones diferenciales homogéneas dependen del concepto de lo que es una función homogénea en dos variables, lo cual le voy a explicar en este momento. Observen que una función homogénea de grado n es una para funciones de dos variables, es una función que tiene que cumplir con esta igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio la variable x, o sea, si hago una composición de la variable x por la expresión tx o xt, que es lo mismo, y la variable y la cambio por ty, entonces debo ser capaz de poder sacar a factor común un t a la n, y cuando hago eso, me tiene que quedar la función original. O sea, la función original es esta. Lo que quiere decir es que usted toma la función original, le cambia la x por tx, le cambia la y por ty. Y si luego de hacer eso le queda un t a la n por otra vez la función original, entonces este n es el grado de esa función homogénea. Si no se puede hacer eso, entonces la función no es. Por ejemplo, vea qué cosa más trivial. Y aquí es donde le redondeo la explicación facilito. Porque esta función es evidentemente homogénea. Porque si yo cambio las x por tx, cambio las y por ty, me quedaría tx elevado al cuadrado más las x las cambio por tx, las y por ty. Entonces esto sería t cuadrado x cuadrado más t cuadrado xy. Saco t cuadrado, factor común, queda x cuadrado más xy. Y si pones atención, notas clarito, clarito, que esto vuelve a ser la función original. Entonces, eso implica que como lo pude hacer, eso no siempre se puede hacer, obviamente, pero cuando se puede hacer, lo que implicaría es que esto es una función homogénea de grado 2. Es una función homogénea de grado 2. Función homogénea de grado 2. ¿Ok? Eso es un ejemplo en particular. Voy a ponerle otros ejemplos para que el concepto nos quede todavía más claro. Vean, ejemplos facilitos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes la función xy igual a la raíz de x más y? No sé si alguien se quiere aventurar. ¿Esta es homogénea? Y si sí, ¿de qué grado es? Y ojo, el grado no tiene por qué ser entero. Alguien que se eche un batazo, ¿qué opinan? Mientras yo voy a irlo haciendo. Si alguien se anima, me dice. Mientras yo lo voy haciendo. Vale batear, ¿verdad, profe? Dale, dale. De ahí un medio, tal Estoy vez. de acuerdo. Pues ya pegó, un buen bateador. ¿Sí? Porque entonces lo que estás haciendo, perdón, no vi quién me contestó, pero sí lo escuché. Me quedaría aquí t por x más y. Y ahora separamos esto como raíz de y queda t elevado a la 1 medio por raíz de x más y. Y esto es t a la 1 medio por f. Por lo tanto, el compañero tiene razón. Esta es homogénea, función homogénea
de grado medio. El grado no tiene por qué ser entero. ¿Es correcto? ¿Ves? Entonces uno casi que comienza a puro ojo a verla. Echar a perder una función homogénea es facilísimo. Echarla a perder. Eso es lo más sencillo del mundo. Vea, agarra esta de arriba y súmele un 1 y ya le echó a perder. Porque sumar 1 no me dejaría aquí abajo sacar el factor común. Me quedaría así. Y ya le eché a perder, ya no es homogénea. Entonces, más bien, inventar funciones que no son homogéneas es facilísimo. Basta con sumar una constante y ya le eché a perder. Ya no sería homogénea. ¿Ok? Pues no todas las funciones son homogéneas, evidentemente. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo la función f de xy igual a x cuadrado menos xy y aquí le vamos a poner x a la 2 más y a la 2? ¿Qué opinan ustedes de esta? ¿Será homogénea o no? Esta. ¿Alguien? Otro batazo mientras lo voy haciendo. ¿Será homogénea o no? Vamos a ver, yo la voy haciendo. Dice Andy que sí, en el chat. ¿Y de qué grado, Andy? Si sí es homogénea, ¿de qué grado? Pues ya se echó para atrás. Yo me hubiera quedado con que sí. Lo que me debía nada más es el grado. Sigo viendo el procedimiento. Yo estoy haciendo el procedimiento que esto es algebraico. No sé si alguien se anima antes de que termine, porque ya se acaba el chiste, ¿eh? De no sé, tal vez de grado 4. De grado 4. ¿Y no te parece que sería de grado Grado 2? 2. No, hombre, grado 0. Precisamente era por eso, profe. Se iban a cancelar y por eso me retiré. Claro, entonces si se cancelan es porque es de grado 0. Quédate a la 0 por la función original. O sea, el grado Ay, qué también puede ser bateo. 0. Ah, no sabía. No, pues está bien, o sea, no importa, es que aquí obviamente ustedes no saben, si no han llevado el curso, pues, no lo van a saber, pero más bien les estoy contando de que si a usted lo saca y le queda otra vez la función original que construir, es porque es de grado 0. Es de grado 0. ¿Ves? Entonces, exactamente, esa sería homogénea, esta es homogénea de grado 0. De hecho, más bien necesito que me entiendan bien eso, porque para la teoría que voy a montar, necesito funciones homogéneas de grado 0. O sea, eso es. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Porque ya voy a montar la ecuación. Por el momento lo que le he dicho es solamente que es una función homogénea, pero yo necesito explicarle a usted ahora que es una ecuación diferencial homogénea. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma y' igual a f de xy es homogénea si la función de la derecha es una función homogénea de grado 0. Esa es la definición. Si la función de la derecha es homogénea de grado 0. Eso es. Entonces, para reforzar la idea, me dice este ejemplo, verifique que esa ecuación es homogénea. Acomodémosla. Vamos a acomodarla. Acomodándola sería x más y elevado al cuadrado multiplicado por y' igual a x a la 2 más y a la 2. Y aquí me quedaría y' es igual a x a la 2 más y a la 2 dividido entre x más y al cuadrado. Y yo no sé si para ustedes es claro que esta función que está aquí es homogénea de grado 0. Esta es una función homogénea de grado 0. Porque ya incluso uno ni necesita estar haciendo tanto procedimiento, porque uno ve lo que decía Andy ahorita, que si yo cambio aquí por tx, aquí me sale un t cuadrado, aquí un t cuadrado, entonces en la parte de arriba saco un t cuadrado. Y si cambio aquí una t y una t, la saco a factor común y por este paréntesis se convierte en t cuadrado y se cancelan. Entonces, uno comienza a identificar
ese fenómeno sin necesidad de estar haciendo ese proceso de cambiar el X por TX y bla, 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 sino que uno, como dice vulgarmente a puro ojo, lo reconoce. Entonces, esta función que está aquí es homogénea de grado 0. Eso implica que la ecuación diferencial, ahora sí todo el paquete, la ecuación diferencial es homogénea. Cuando me refiero a la ecuación diferencial, no me diga de grado 0, porque recuerden que estos son de grado 1, ¿ok? O sea, esta terminología de grado es para la función, es la función homogénea de grado 0. La ecuación diferencial simplemente se dice que es homogénea, nada más. Se sobreentiende que estamos metidos en un capítulo donde estamos resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden y de grado 1, ¿ok? Ese es el capítulo completo. Así que es incorrecto que usted me diga que la ecuación es homogénea de grado 0. ¿Sí? Porque bajo esa premisa, entonces todas serían de grado 0. No es que ella siempre pide que la ecuación de aquí sea una función homogénea de grado 0. Entonces, cuando te refieres a la ecuación diferencial, diga simplemente la ecuación diferencial es homogénea. Punto. ¿Ok? Entonces, reiterando el resultado, una ecuación de la forma y' igual a f de xy se dice que es homogénea si la función de la derecha es una función homogénea de grado 0. ¿Ok? Y uno dice, profe, bueno, ok, es homogénea, ya sé reconocerla. Y, bueno, resulta que hay una teoría que me dice que existe un cambio de variable, el mismo le permite a usted resolver todas las ecuaciones diferenciales homogéneas que existan. Todas, el mismo cambio de variable. Entonces significa que si usted se topa en cualquier momento de su vida una homogénea, usted no me va a ir a preguntar, profe, ¿qué cambio de variable le meto? No, ya le voy a decir cuál es. Y es el mismo para todas. Y hacen que todas las homogéneas siempre se conviertan en ecuaciones de variables separables. Siempre. Eso es lo que voy a justificar aquí, de hecho, ahí lo tienen. Se los voy a justificar. Dice, si esta ecuación diferencial es homogénea, entonces se puede expresar de la forma y' igual a phi de y entre x. Eso es lo primero que habría que justificar. Y lo segundo es que por medio de esta sustitución, la ecuación anterior siempre se reduce a una variable separable. Si yo a usted le justifico eso y usted me lo entiende, entonces para el resto del curso, usted sabe, particularmente para la materia primer parcial, que es donde usted esto más lo va a utilizar, entonces ya usted sabe que aprendiéndose este cambio de variable, ya usted sabe que si usted reconoce que la ecuación es homogénea, automáticamente usted le aplica ese cambio sin que nadie le diga, usted le aplica ese cambio y la ecuación se le convierte en variables separables. Es automático. El mismo cambio para todas. ¿De acuerdo? Entonces, justifiquemos un poco por qué esto es cierto. Y en realidad la justificación, para tratar de ir un poquito más allá con ustedes y que no sea solo tirarles recetas encima, sino que también entienda un poquito de la lógica de las cosas. Vean que aquí hay una hipótesis. Aquí dice que la ecuación es homogénea. Y de acuerdo con lo que yo les acabo de enseñar, como la ecuación es homogénea, entonces, como y' igual a f de xy es una ecuación diferencial homogénea, eso es el resultado que yo tengo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Resulta que la función f es homogénea de grado 0. ¿Y qué implica esta cosa que le voy a encerrar aquí? ¿Qué significaba ser homogénea de grado 0? Significaba que si yo cambio las x por tx y las y las cambio por ty, esto se convierte en t a la 0 por f de xy. Eso o lo que es lo mismo, se convierte simplemente en f de xy. En un lenguaje un poquito más callejero o informal, las
funciones homogéneas de grado 0 tienen la particularidad que cuando aquí se le repite a usted una expresión, esa expresión usted la puede terminar eliminando. Eso es lo que dice esta igualdad, ¿sí o no? Vea que aquí en el argumento se repite la expresión t y aquí ya desapareció y regresé a la función original. Eso es la característica práctica de las funciones homogéneas. Es decir, que si yo le digo a usted, haga f de 3x, 3y, entonces usted sabe que esto da f de xy. Y si yo le digo a usted, haga f de w por x, w por y, esto es f de xy. Y si yo le digo a usted f de x cuadrado, xy, no se asuste si yo le digo que da f de xy, ¿sí o no? Porque la expresión que se estaría repitiendo aquí es como que yo este x cuadrado lo termine escribiendo como x por x. Y aquí está la x repitiéndose, por lo tanto termina en xy. Esa es la esencia de las funciones homogéneas de grado 0. ¿Ok? Obviamente todo esto que puse aquí es un basurero, ¿verdad? Que voy a eliminar del PDF para que no se haga un enredo. Pero la esencia está ahí de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a eliminar esto. Perfecto. Y ahora observe lo siguiente. Es que resulta que si la función es homogénea, entonces simplemente la ecuación la podemos acomodar con un pequeño truco bastante sin gracia. Porque esto se convierte en f de x multiplicado por 1, x multiplicado por y entre x. ¿A qué cosa más sin gracia? Y como la función f es homogénea de grado 0, ¿en qué se convierte esto? F de 1, y entre x. Y esto lo que quiere decir, este paso de aquí a aquí es por lo que les acabo de explicar. Entonces, esto lo que quiere decir es que al fin y al cabo la función f terminó solamente dependiendo de la variable y entre x. Porque el 1 no es una variable. Así que al fin y al cabo, esto es una función que depende solamente de la variable y entre x. Así de sin gracia, es como yo justifico esta primera parte. Bueno, no es que yo la justifico así, es que así se hace. ¿Ves? Entonces, eso es lo que significa esta parte, que termina siendo una función que depende solamente del argumento y entre x. ¿Ok? ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que por lo tanto la ecuación se me convirtió en y igual a phi de y entre x. ¿Y cuál es la ventaja? Que si yo ahora tomo el cambio de variable y igual a v por x, entonces como ya te enseñé cómo aplicar cambios de variable, esto va a ser fácil. Porque quedaría y' igual a v' por x más v. Aplico esto acá y la ecuación se transforma en v' por x más v igual a phi de v, porque esto es y entre x y y entre x es v, de aquí se ve que y entre x es v. Y de aquí, vean qué cosa más bonita, porque me quedo v' por x es igual a phi de v menos v. Empaqueto esto. Bueno, si tienen buena memoria, recordarán que yo el primer ejercicio del día de hoy lo empecé con eso. Vean. ¿Lo ven? O sea, lo empecé con eso, justamente, porque era una introducción a lo que quería hacer con ustedes. Y de aquí entonces se ve que esa ecuación ya es de variables separables, porque esto me quedaría de v entre phi de v menos v igual a 1 entre x de x. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de demostrar? Lo que yo acabo de demostrar es que si usted detecta adecuadamente que la ecuación es homogénea, si usted detecta que la ecuación es homogénea, póngale la firma. Fijo, este cambio de variable se lo va a convertir en una de variables separables. Es
fijo, porque yo aquí se lo acabo de probar de manera general. No es un ejemplo particular, esto es de manera general. ¿Ok? Entonces, teniendo hecha esa deducción, de aquí en adelante los ejemplos es una aplicación reiterativa de esta misma cosa. Siempre es hacer esto, siempre, siempre. De hecho, observen este ejemplo concreto, lindísimo, directo, directo. Directo digo entre comillas, ¿verdad? Porque se ve que esa ecuación es homogénea. Se ve porque esta función de la derecha, si yo cambio las x por tx y la y por ty, yo puedo sacar la t arriba y la t abajo y esa t se cancela. Así que esta función es una función homogénea de grado 0. De grado 0. Y por lo tanto, eso me permite concluir que toda la ecuación diferencial es homogénea. Y la cosa se vuelve tan repetitiva que el colmo de la arrogancia es que yo le digo a usted, vea, es volver a hacer esto. Ya le dije que ahí se lo hice en general. Entonces, el profe, no sea vago, pero es que no es por pereza volverlo a hacer, probablemente dure más copiando que volverlo a escribir. Es que lo que quiero que vea es que en el momento que usted identifica la ecuación, es volver a aplicar exactamente lo mismo. Ahora, ojo, yo no estoy haciendo aquí una promesa de campaña, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo a usted que ahora esta ecuación es fácil, porque esta ecuación depende de integrales. Y depende de quién sea la función phi, esta integral, esta es trivial porque es logaritmo. Siempre va a ser logaritmo, ¿no? Pero esta integral puede ser tan horrible como usted quiera, dependiendo de la función phi. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que el desenlace es color de rosa, pero lo que sí es que el desenlace es una integral. Y pues ya eso ya no es culpa del profesor de ecuaciones diferenciales, es culpa de las integrales. ¿Ok? Entonces, repitiendo el proceso que les acabo de contar y enfocándome ahora en el ejercicio, si yo aplico acá, haciendo exactamente lo mismo, me quedaría, entonces sería transformando la ecuación diferencial, entonces, ¿cómo me va a quedar el asunto? Me va a quedar v' por x más v es igual, y en la derecha, dice en la derecha, queda un 3y. 3y es 3vx menos 4x dividido entre 2vx menos 3x. Como usted puede ver, agarra aquí, saca una x a factor común y la cancela. Entonces lo que vuelve a quedar es v' por x más v igual a 3v menos 4 dividido entre 2v menos 3. Y de pronto usted dice, profe, pero usted dijo que iba a quedar de variables separables. Sí, tiene que. Lo que yo no estoy diciendo es que es inmediato. Usted tiene que jugar algebraicamente. Se me ocurre aquí, por ejemplo, de manera muy lógica, pasar esta v a restar. Entonces yo la elimino de acá y la paso a restar. Y como usted puede ver, ya aquí, toda esta expresión es el Q de V de hace ratos o el phi de V de hace rato. Y bueno, esa función, aunque no tiene, digamos, logaritmos ni nada, pero esa función podría darme mala vida potencialmente. La integral me refiero. ¿Por acá me quedaría v' por x? Parece muy razonable que yo haga esa resta, que me quedaría 3v menos 4 menos 2v cuadrado más 3v dividido entre 2v menos 3. Y de aquí, no voy a hacer un paso más para decir que este y este suman 6, ¿verdad? Entonces, simplemente haciendo la separación de variables, me quedaría que 2v menos 3 dividido entre 6v menos 2v cuadrado menos 4 de v es igual a 1 entre x de x. Y es lo que le acabo de decir. Vean, compáreme esto, todo esto, con lo que le acabo de explicar aquí. ¿Lo ven? Ve que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y ahora el problema entonces es comerse
esta integral. Y ahí sí, como le dije, ya no depende el profesor de superior, ¿verdad? Ni el de ecuaciones diferenciales tampoco. Este es el logaritmo del valor absoluto de x. Y el problema es esto, ¿verdad? Entonces ahí juega mucho lo que a usted se le ocurra, ver si el denominador es factorizable, le hace fracciones parciales. Por cierto, le doy un consejo. Si en algún momento, recuerden aprovechar estas cosas, ¿ok? Recuerden aprovechar estas cosas porque a veces ustedes podrían perder mucho tiempo, ¿ok? Podrían perder mucho tiempo. A veces por falta de malicia, ¿verdad? De malicia. Esta fracción que está aquí la voy a digitar, ¿ok? Para ello voy a compartir un momento el monitor, porque para mí sí es muy importante que ustedes sepan ganar tiempo. ¿Ves? Por ejemplo, a mí se me ocurre observar que esa fracción que le acabo Lo primero es ver tal vez si el denominador es factorizable. El denominador, yo puedo chequear si es factorizable, simplemente poner, se me ocurre, no sé, se me ocurre, estoy usando como la intuición. Vamos a ver si este es el denominador factor eso. Vamos a ver si Wolfram me lo entiende. ¿Ok? Y sí me lo entendió. Entonces me dice que es factorizable. Entonces yo digo, este ejercicio puede ser que me salga con fracciones parciales. Entonces yo, para no perder tiempo, como en cálculo diferencial, porque uno dice, porque ya yo aquí estoy a un nivel que no voy a estar perdiendo tiempo en esas cosas, sino que me apoyo con la tecnología. Entonces me dice, el denominador me está dando factorizable. Esto tal vez se va por fracciones parciales. Entonces se escriba partial fractions of, no hace falta poner of, pero bueno, of, ¿y cuál es la fracción? Es 2v menos 3 dividido entre 6v menos 2v cuadrado menos 4. Y le doy enter. Y aquí están las fracciones parciales. Aquí están las fracciones parciales, entonces ya te economizas un montón de trabajo. ¿Lo ven? O sea, esa es la idea de apoyarse con la tecnología. Me voy a volver otra vez a la tableta porque ya tenemos las fracciones parciales. Eso es, yo estoy ofertando en este momento lo que es más probable que a la gente se le ocurra. De pronto usted es muy volado integrando, ¿verdad? O sea, ya te termino el comentario. Lo que acabo de ver es que se descompone como menos 1 entre 2, v menos 1, más menos 1 entre 2 por v menos 2 de v. ¿Ok? Y de aquí ya me recetas que esta primera da menos 1/2 del logaritmo natural de valor absoluto de v menos 1, menos 1/2 del logaritmo natural de v menos 2, y lo que faltaría para ya dar nuestra respuesta es simplemente devolver el cambio de variable, que sería volver a escribir todo eso con XY. Porque V es igual a X por Y, ¿no? Y bueno, tampoco se asuste si usted va a ver a la respuesta del folleto y la respuesta no está así, porque de pronto te multiplican a ambos lados por menos 2, para que la suma de la izquierda quede un poquito más bonita. Entonces, la multiplican por 2. E incluso se puede transformar más. Yo aquí no estoy perdiendo tiempo, pero lo que me preocupa es que en pruebas de marque con X, de pronto uno se pega una matada resolviendo un ejercicio, lo hace bien, y no logra identificar una respuesta correcta, y eso termina siendo una ingratitud. Entonces, de pronto, esto en un examen de desarrollo, usted me lo pone, yo le digo, perfecto, déjelo así, no pierda tiempo. Pero usted sabe bien que a veces a usted le pueden obligar de cierta manera a buscar equivalencias. Y es que recuerde que no hay una única forma de cómo resolver un ejercicio. Y eso hace que puede ser que la respuesta sea equivalente, pero que luzca diferente. Por ejemplo, se me ocurre multiplicar ambos lados por menos 2. Quedaría el logaritmo de XY menos 1 más logaritmo natural de XY menos 2 igual a menos 2
O sea, logaritmo natural de valor absoluto de x a la menos 2 más otra constante C1. Ahí lo que hice fue multiplicar ambos lados por menos 2. Y el coeficiente de aquí lo subí. Y uno dice, profesor, ¿para qué hizo eso? O sea, ¿para qué lo subió? Porque ahora si estoy buscando equivalencias, perfectamente podrías tomar aquí exponencial aquí y exponencial aquí. Posibles equivalencias. Usted podría decir en este momento, profesor, estás dando vuelta como loco. No, ya le dije que si usted me pone eso, lo tiene perfecto. Pero el problema, lo que a mí me preocupa, es que en un examen de marque con X, usted haga todo bien, pero no reconoce una respuesta. Entonces, usted me necesita a mí a ver dando vueltas como loco para que usted logre ver cómo todas las posibles formas de cómo acomodar. Entonces, si yo aplico esa exponencial, aquí hay una suma. Por lo tanto, sería e a la logaritmo por e a la logaritmo. ¿En qué se me simplifica eso? Como valor absoluto de xy menos 1 multiplicado por valor absoluto de xy menos 2. Y esta cosa quedaría igual, aplicando estas exponenciales, quedaría como el valor absoluto de x elevado a la menos 2 por una constante C2, que es el e elevado a la C1. El e elevado a la C1. Esta es otra posible forma. Y si uno dice, todavía lo puede acomodar más, vea, todavía puedo seguir jugando, porque yo puedo pensar que todos estos, este valor absoluto no es necesario, porque como está elevado, salvo por el menos, está elevado a una potencia par, ese valor absoluto no es necesario. Y este valor absoluto de aquí y este de aquí, lo que tira son signos, más o menos, que yo puedo pensar en que lo encajo en esta constante. Así que tranquilamente puedo decir que esto es paréntesis xy menos 1 por xy menos 2 igual a x a la menos 2 por otra constante a. Y si la dejamos ahí, va, de pronto usted se topa, respuesta en el folleto, x a la 2 por xy menos 1 por xy menos 2 igual a, y esta es de pronto la que viene en el marque con x y usted nunca la reconoció. ¿Ves? Y esa respuesta es tan válida como la de aquí arriba. En un examen de desarrollo no le dice al estudiante, cuidado, me pierde tiempo haciendo este montón de tonteras. Pero aquí sí es importante que usted vea esas posibles transformaciones por aquello que necesite hacer algo. Así. E incluso pasa, algunos de ustedes, por ejemplo, a veces me preguntan en Telegram, profesor, yo llegué a esta solución, pero no le puedo llegar a la respuesta. Y puede ser que es que pasar de una a la otra sea un camino medio cuidadoso de transformaciones equivalentes. ¿Ok? Eso culmina el ejercicio. Sin embargo, no quiero abandonar el ejercicio sin antes decirle que aquí pesa mucho la experiencia que usted tenga integrando. Vea, una persona que integre con cierta experiencia, se trae esa integral y la hubiera hecho de otra manera. Porque llega y dice, profesor, ¿cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada de ese denominador? La derivada de 6 menos 4v. Me dice, pues pucha, la derivada es esa, pero esa derivada casi la tengo arriba. Casi, porque si yo agarro ese numerador y lo multiplico por menos 2, perdón, que ya me salí una torta. Y si pongo un menos un medio afuera y multiplico arriba por menos 2, me quedaría menos 4v más 6 dividido entre 6v menos 2v cuadrado menos 4 de v. Y si yo le digo a este ahora sí, la derivada de este denominador está arriba. Me dice, sí está arriba. Bueno, entonces esa integral da directamente logaritmo del valor absoluto del denominador. Y listo, sin necesidad de haber pasado por fracciones parciales y bla, bla, bla. Aquí tenía la integral directa. Entonces, de pronto uno se está matando con este camino y llega el que inventó el ejercicio y se le ocurre poner la integral así, rapidísimo, ¿verdad? Entonces, eso es otra alternativa para esa integral. El objetivo de esta intervención es decirte que aquí depende mucho de su experiencia integrando, porque podrían haber caminos que sean más rápidos que otros, ¿ok? Entonces, vale mucho la experiencia en integrales. Al fin y al cabo, ¿les quedó
¿Claro el ejercicio? ¿Sí está claro o hay alguna duda? ¿Le doy un chancecito? Todo bien, profe. Genial. Profe, Dime, René. ese cambio solo era para las funciones de grado cero, ¿verdad? Homogéneas. Ok, voy a repetir la idea. Recordarte que la ecuación es homogénea, sin hablar de grado. Usted no habla de grado para la ecuación. Cuando la función de la derecha es homogénea de grado cero. Entonces, para hablar de ecuaciones diferenciales homogéneas, obligatoriamente la función de aquí tiene que ser de grado cero. Es obligatorio. Si ahí es una función que es de grado 1, grado 3, okay, no puedes aplicar ese, o sea, no hay certeza que ese cambio le vaya a funcionar. Yo lo que le doy certeza a ustedes es que si esta es una función homogénea de grado cero, entonces ahí el cambio sí le funciona. ¿Estamos de acuerdo, René? Sí, pero digamos, si en un ejercicio me ponen la ecuación diferencial es homogénea, yo ahí podría asumir que es de grado cero, o tendría que probarlo. La función, es que recuerde que la terminología de que es de grado cero se refiere a la función que da origen a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial Ajá. es simplemente homogénea, ella no se dice el grado, porque el grado más bien, si nos vamos al grado, es como la materia que expliqué la semana pasada, que era que estas ecuaciones son de grado 1, ¿ves? Entonces hay que tratar de no enredarse. Cuando te refieres a la ecuación, uno nada más dice que ella es homogénea. Y para que sea homogénea, usted sí supone que es como puliendo lo que usted dijo. Si en un ejercicio a usted le dicen, la siguiente ecuación diferencial es homogénea, usted entonces inmediatamente supone que la función que está aquí a la derecha es una función homogénea de grado cero. ¿De acuerdo? Ok. Sí, gracias, profe. Pura vida. Ahora, entonces, ya lo que dije es que mientras que usted reconozca que la ecuación es homogénea, este cambio siempre le va a funcionar. Sin embargo, vea lo que les voy a contar. A veces la ecuación, pongan mucha atención porque aquí de pronto uno dice, profe, qué difícil tanta combinación. No. Si uno le va dando seguimiento a la teoría, va captando la idea. Nótese que esta ecuación es como en la forma diferencial que les contaba la clase anterior. Entonces, si a mí me dan la ecuación así, no me han despejado el y', vean que de aquí, si yo me pongo a despejar, me quedaría que Q de XY de Y es igual a menos PX de X. Y luego de ahí me quedaría entonces que Y' es igual a menos P de XY dividido entre Q de XY. Entonces, cuando yo agarro la ecuación que tenía aquí en su forma diferencial y me la llevo acá, esta que está aquí, esta fracción entera, se convertiría en el f de x. F de xy. Escuchen muy bien la pregunta para que sepan qué contestar. Si yo quiero que esta función f sea homogénea de grado 0, debo exigir que las funciones p y q sean homogéneas cada una por separado. ¿Y qué tiene que pasar con los grados de P y de Q? ¿Qué tienen que pasar con los grados de P y Q? ¿Qué opinan ustedes? Le repito, o Luis Carlos, no sé si ya me vas a contestar. Tienen que ser iguales. Exactamente. P y Q por separado tienen que ser homogéneas del mismo grado. ¿Para qué? Porque si P y Q son homogéneas de grado 2, entonces P me deja salir un T cuadrado, el Q también me deja salir otro T cuadrado, el T cuadrado se cancela, entonces a largo plazo quedo aquí en una función homogénea de grado 0. ¿Y cómo logro eso? Exigiendo que ellas por separado, P y Q, sean homogéneas del mismo grado. Es decir, que si una es de grado 2, la otra sea de grado 2. Que si una es de grado 3, la otra sea de grado 3. Si una es de grado medio, que la otra sea de grado medio. Y así consecutivamente.
Entonces, en su forma diferencial, si a mí me dan una ecuación escrita así, yo reconozco que es homogénea con solo ver esta ecuación que está aquí, perdón, esta función y esta función. Y si yo veo que ellas son homogéneas del mismo grado, las funciones homogéneas del mismo grado, entonces yo sé que a largo plazo me van a generar una función f que es homogénea de grado 0. Así que si P y Q son del mismo grado, homogéneas del mismo grado, yo sé que esa ecuación es homogénea. ¿Ok? Por eso es este resultado que les acabo de poner aquí, ya ahora sí en grande. Dice, considere la ecuación diferencial esta. Si P y Q son funciones homogéneas del mismo grado, vea que ahí no dicen que sea de grado 0, es del mismo grado, entonces la ecuación diferencial termina siendo homogénea. Y el motivo es el que les acabo de explicar acá. ¿Ok? Esto que les acabo de contar es como para pulir un poco la rapidez con el cual usted reconoce las ecuaciones. Porque, por ejemplo, si a mí me ponen a resolver esa, si yo no tengo experiencia, no la reconozco rápido. Pero si sí, la reconozco, pero rapidísimo. Porque observe que esta que está aquí es una función homogénea de grado 2. Eso a 30 kilómetros uno lo ve. Si cambio la X por TX y la T por TY, esto queda una homogénea de grado 2, una función homogénea de grado 2. Y aquí también. Entonces, con solo ver eso, ya yo sé que esta ecuación, o sea, esta y esta, ellas dos son funciones homogéneas del mismo grado. Entonces yo sé que si yo acomodo esta ecuación diferencial como un y' igual a algo, me queda automáticamente una homogénea igualada a una función f que es de grado 0. Si yo le digo a usted, yo no le voy a preguntar de qué grado es esta ecuación. Y si se lo pregunto, cuidado, me dice que es de grado 2. Porque lo que es de grado 2 son las funciones homogéneas. Esta ecuación sigue siendo una ecuación diferencial de grado 1, porque recuerde que el grado era el exponente de la variable de mayor orden, era otra cosa. Entonces, no hablemos del grado de la ecuación diferencial. Hablemos del grado de las funciones, que ya yo tengo certeza que si la despejo, la tendría que acomodar como x cuadrado menos xy de y igual a x a la 2 más y a la 2 de x, salvo que debo por ahí un menos, se me queda un menos. Y de aquí acomodando me quedaría y' es igual a menos x a la 2 más y a la 2 dividido entre x a la 2 menos xy. Y sin ningún miedo, automáticamente yo me devuelvo y de la manera más vagabundo, tome, porque ya vi que es homogénea, entonces me llevo siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, ¿en quién se convierte la ecuación? La ecuación se convertiría, permítame, la ecuación se convertiría en v' por x más v igual a, y ahora comienzo a sustituir en la derecha, me quedaría menos x a la 2 más y a la 2, pero y a la 2 es v a la 2, x a la 2, dividido entre x a la 2 menos, recuerde que la y la cambio por vx, entonces quedaría vx al cuadrado. Y de aquí se ve claramente que saco un x cuadrado y se va a cancelar. Y si usted dice, profe, ¿siempre se va a cancelar? Sí, claro, porque como usted me está exigiendo que las dos funciones originales sean homogéneas del mismo grado, eso genera que aquí, o sea, la consecuencia es que aquí fijo me iba a tener que salir un x al cuadrado para cancelarse. O sea, una cosa implica la otra. Entonces me quedaría v' por x igual a, cancelando las x, me quedaría 1 más v cuadrado dividido entre 1 menos v, y a esto tengo que pasar a restar una v, y ahí se ve ya la separación de variables. Como le dije hace rato, de aquí en adelante es una bronca de integrales. De aquí en adelante se acomode y es una bronca de integrales, ¿verdad? Me queda v' por x, haciendo la resta me queda menos 1 menos v cuadrado, menos v más v cuadrado, dividido entre
1 menos v. Y aquí se me cancelaría el v cuadrado con el v cuadrado. Y reacomodando esto me quedaría 1 menos v. Vamos a ver, de v. Dividido entre menos 1 menos v. Igual a 1 entre x de x. ¿Lo ven? Que siempre caigo al bendito 1 entre x de x en la parte de la derecha. Es que el procedimiento que yo hice hace ratos es un procedimiento completamente general, Y de aquí, como les dije, acomode, si quieres, saque aquí un menos a factor común y llévatelo para arriba, para que no le quede tan horrible ese montón de menos. Quedaría v menos 1 entre v más 1 de v. Y esto es igual a 1 entre x de x. Y aquí, reparte integral, la integral de la derecha, ya usted sabe que siempre va a dar el logaritmo del valor absoluto de x, y la de la izquierda depende de su experiencia integral. Por ejemplo, si usted tiene experiencia y nota que son polinomios del mismo grado, entonces puede hacer división de polinomios. Pero si usted dice, no, profe, ¿para qué se complica? Yo tengo mucha experiencia integrando. Esto es una integral facilita. Y en cálculo diferencial, a mí me la acomodaron como v más 1, restándole 2. Dice, suave, ¿por qué? Porque si usted hace 1 menos 2, pues le da menos 1, que era el que tenía arriba. Entonces no estoy alterando nada. ¿Y qué gano con eso? Gano el hecho que ahora puedo separar las fracciones aquí. Cuando yo hago estas cosas, yo sé que usted de pronto dice, sí, me acuerdo de ese truco, No se me hubiera ocurrido ahorita, pero me acuerdo de haberlo visto. Porque estoy haciendo una separación. Entonces, cuando separo, me quedaría la integral de 1 menos 2 entre v. Entonces, v más 1, perdón. Y de aquí la integral daría v menos 2 veces el logaritmo natural de v más 1, más una constante de integración. Entonces ya me lo llevo para acá, y en la parte de la izquierda lo que me quedaría es simplemente v menos 2 veces logaritmo natural del valor absoluto de v más 1. Devolvemos cambio de variable, que era v igual a, no, era y igual, vamos a ver aquí, era y igual a v por x. Entonces, las v hay que cambiarlas, hay que devolverlas como y entre x. Entonces aquí me quedaría y entre x menos 2 veces el logaritmo natural de v más 1 igual, no, v más 1 no, ya dije y entre x más 1 igual al logaritmo del valor absoluto de x más c. Y paré de contar. Entonces uno comienza a ver que el proceso de la aplicación, de reconocer la homogénea, aplicar el cambio, no es tan difícil. Lo que a uno se le podría complicar un poquito es el cierre de la integral. Y eso va a pasar en general en todo el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? ¿Esta explicación completa se entendió? ¿Se logró entender bien? ¿O hay alguna duda, alguna parte? ¿Todo bien? ¿Seguros? No les dé vergüenza preguntar. Si se equivoca, no pasa nada. Ok. Bueno, ya, yo creo que ya la idea de las homogéneas usted la va agarrando. Entonces, ya llega la etapa en donde me faltaba una, me la iba a brincar. Ya, y esta se ve bonita. Entonces, vamos a hacer esta otra. ¿Saben por qué me gustó esta? Me gustó porque uno dice, profe, qué curioso, es la primera que veo que ponen las variables al revés. Me ponen de X, de Y. ¿Ves? Entonces, como no has visto un ejemplo así, de pronto te topas una con las variables al revés y uno dice, profe, yo solo sé trabajar para adelante, así no. Y es lo mismo, nada más que ahora cambian de rol. Aquí estás viendo a X como función de Y. Estás viendo a X como función de Y, lo estás viendo al revés. Entonces, hay que proceder con calma. Primero que todo, me parece prudente que la acomodemos como de Y de X igual a X por Y más 4Y
por e a la menos 2xy y todo dividido entre y. Y a mí me parece que aquí, yo creo que también perdón, lo puse mal porque aquí es x entre y. Y yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero sí se ve clarito, clarito, que esto es una función homogénea de grado 0. Es una función homogénea de grado 0, que es lo que me interesa a mí, que sea una función homogénea de grado 0. Particularmente me dice, ¿por qué? Porque vea que si usted en este exponente cambia la x por tx y la y por ty, la t se cancela. Entonces significa que esta exponencial sigue quedando exactamente igual. Nada cambia. Y si aquí yo pongo una t, un ty, y aquí pongo un tx, aquí también tendría que poner un ty. Entonces, las t que salen arriba sacan una factor común y se cancela con la de abajo. Entonces, fácilmente se ve que aunque salga una t aquí, la saco factor común y se cancela con la de aquí. Y por lo tanto, vuelvo a caer en la función original. Y esa es la premisa para decir que es una homogénea de grado 0, la función propiamente. Así que tomo, pero aquí sí hay que tener cuidado, porque usted siempre me propone y igual a v por x, suponiendo que y es función de x. Adivine cuál es el cambio que usted me va a tomar aquí. ¿Cuál creen ustedes? Adivine, no, es lógico. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuál creen ustedes que sea el cambio? Sería lo mismo, pero ¿Sí? ¿Cuál? de ¿Cuál sería? x igual vy. Exactamente. Y ahora las derivadas las voy a calcular con respecto a y. Entonces, tiene sentido que yo diga que aquí es x' igual a v' por y más la derivada de y, que es 1, por la primera sin derivar. ¿Ves? Es exactamente lo mismo, pero déjeme decirle que esa historia es exactamente lo mismo. Si uno no ve un ejemplo, de pronto se le pregunta a uno y dice, profe, ¿cómo hago si está al revés? ¿Ves? Ese tipo de duda yo la he visto. Entonces, me la traigo para acá. En la parte de la izquierda quedaría v' por y más v. Y en la parte de la derecha, ahora más bien hay que eliminar la x. Por lo tanto, esta x la cambio por v por y. Más de queda el 4y. La exponencial, ahora ¿qué exponente tendría? Tendría exponente menos 2v. Porque aquí el x entre y vale v. Y todo dividido entre y. Como puedes ver, saco una y arriba, se cancela, entonces me queda v' por y más v es igual a v más 4 por la exponencial. Y ahora esta v, tal vez la v y la y no es buena idea que estén en un mismo ejercicio, ¿verdad? Mi recomendación, por lo que acabo de notar aquí, es que si resuelves un ejercicio en esta línea, mejor no le ponga x igual a vy, use otra letra, x igual a u por y o z por y, use otra letra, porque la v y la y, dependiendo cómo uno escriba, se le podrían confundir. A mí no se me van confundiendo, pero pensando en la presión 1 en un examen, de pronto comienza a enredarse. Aquí me quedaría entonces el de v de y multiplicado por y igual a 4 por e a la menos 2v. Y de ahí yo logro la separación de variables, porque lo que me quedaría es, puedo multiplicar ambos lados por e a la 2v. Entonces, en la parte de la izquierda me quedaría e a la 2v de v es igual a 4 entre y de y. Y ahí ya está la separación de variables, meta integrales. Estas sí quedaron integrales por dicha sumamente directas. La de la izquierda, la integral da e a la 2v entre 2. Y la derecha da 4 veces el logaritmo del valor absoluto de y, más una constante de integración. ¿Qué me hace falta ya para reportar la respuesta? Pues simplemente devuelva el cambio de variable. El cambio de variable, como puedes ver, era x igual a v por y. Entonces la v es x entre y.
Entonces me quedaría aquí e a la 2 x entre y. Probablemente ese 2 lo pasarían a multiplicar, entonces quedaría 8 veces logaritmo del valor absoluto de y más una constante de integración que voy a llamar a, y esto es lo que pondrían como respuesta del ejercicio, ¿no es? Entonces es un ejercicio que usted dice, profe, terminamos haciendo lo mismo. Sí, pero sí vale la pena que lo hayamos discutido. ¿Se entendió bien ese? Invirtiendo el rol de las variables. ¿Se entendió bien? Ok. Y bueno, lo que tengo aquí para ustedes, es la misma receta de hace rato, ¿verdad? Dice, verifique que las siguientes ecuaciones diferenciales son homogéneas. Ya usted sabe de dónde saqué yo eso. Y las que les acabo de resolver son las últimas, la 11 y la 12. Entonces ya esas dos se las adelanté. ¿Ok? Entonces aquí tienen suficiente para practicar homogéneas. Ahora, mi consejo es, no se centre directamente en la resolución. Primero, convénzase que sí son homogéneas, primero que todo, y luego resuelva. Porque si usted dice, pero ¿para qué? ¿No es que todas son? Sí, claro, y cuando usted en un examen nada más le tiran una ecuación encima y le dicen, resuélvala, ¿y cómo va a saber usted que es homogénea si nunca sacó el rato para foguearse en el proceso de reconocimiento? ¿Ves? Entonces, ahí es donde tienes que tener cuidado. Así que no se me brinque la etapa de reconocimiento y posteriormente las resuelve. ¿Ok? Y bueno, ahí ya se me acabó la clase, pero aquí hay un ejercicio que les dejo como una especie de reto. Es una especie de reto, es un ejercicio de un buen nivel que me gustaría que a los que les gusta que lo reten, que lo intente hacer. Vea, dice, determine la solución de esta ecuación, esta que está aquí. Dice, para ello comience tomando esta sustitución, y igual a z a la alfa, con un valor de alfa conveniente. Es decir, usted la aplica y se fija qué valor de alfa le convierte la ecuación en una homogénea. Y cuando ya logra hacer eso, entonces ya la resuelve como homogénea. Es un ejercicio de muy buen nivel, porque como le digo, yo no sé a qué tipo de ejercicio vamos, como no tengo experiencia en las evaluaciones, cómo las estarán haciendo en los últimos 2 años, entonces yo no sé si son ejercicios que tienen un nivel un poquito complicado, entonces necesito irles cuidando de una vez la espalda y fogueándolos contra ejercicios un poquito más duros. El ejercicio en este caso, entonces, es tomas esta sustitución, hay que fijarse en un valor conveniente para alfa que te la convierta en una homogénea. Y cuando ya la tiene convertida en una homogénea, entonces ya la resuelve. Les dejo ejercicio como un reto para cuando usted esté viendo este video, que lo intente hacer. ¿De acuerdo? Y si no, pues hay que hacerlo a como se pueda, porque, no porque yo le voy a decir que me lo entregue, sino porque no voy a hacer eso, sino por una cuestión de que trate de foguearse contra ejercicios un poquito más duros. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminamos el video.